buenas tardes. En nombre de todo el equipo del Centro de Apoyo a la Docencia y de la Facultad de Humanidades, queremos dar la bienvenida a esta charla de este ciclo sobre investigaciones eh, y en particular sobre inteligencia artificial. En esta oportunidad nuestro invitado de lujo es el doctor Cristian González Arias, es doctor en Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y doctor en Ciencias del Lenguaje de la Universidad de París 13 en Francia. Actualmente realiza una estadía de investigación postdoctoral en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, a través del programa María Zambrar. Es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y realiza docencia de pre y posgrado en los programas de licenciatura en Lingüística y Literatura, magíster en Lingüística Aplicada y doctorado en Lingüística. Investiga la enunciación en el espacio público en el marco de la lingüística del discurso, especialmente el discurso de la prensa, discurso académico y político. Eh, Cristian, para nosotros es un agrado tenerte acá y que aceptaras nuestra invitación, ¿ya? Sin más, te doy la palabra para que nos presentes tu investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mauricio por la invitación. Un saludo a todos los coterráneos de La Serena. Yo originariamente soy de Coquimbo. Coinciden los apellidos con Mauricio porque es mi hermano, pero aquí eh, me ha invitado porque le pareció que era pertinente la investigación que yo estaba realizando con los intereses que tienen aquí en la facultad. Así que espero eh, llenar esa expectativa. Voy a empezar a proyectar. Esta, esta investigación está en desarrollo. No sé si apreté bien aquí, no sé si proyecta aquí. Esta investigación está en desarrollo. Estoy preparando un trabajo sobre este fenómeno que en términos más amplios se podría denominar la antropomorfización del lenguaje, ¿no? Que vendría a ser la imitación del lenguaje por parte de las inteligencias artificiales. Sobre inteligencia artificial se puede decir muchísimo, se están realizando diversas investigaciones, y yo he estado trabajando sobre el impacto de ChatGPT en la prensa y algunos asuntos relacionados con el debate ético o incluso los riesgos de la IA. Pero parte de ese trabajo es la indagación que estoy haciendo sobre las consecuencias del antropomorfismo en, a través de las herramientas de IA, particularmente aquí la imitación del lenguaje humano por parte de las inteligencias artificiales, que es lo que voy a compartir con ustedes. Este es el orden que propongo para esta sesión, que es, vamos a problematizar de dónde surge esta inquietud. Vamos a hablar muy brevemente sobre teoría de enunciación y el rol del sujeto en el lenguaje. También muy superficialmente sobre los modelos de IA generativa. Y luego vamos a pasar a la investigación propiamente tal se construye sobre la indagación de criterios para evaluar la capacidad de imitación del lenguaje humano eh, en texto sintético. Y vamos a terminar con una breve reflexión sobre lo que hemos encontrado. En primer lugar, me gustaría partir con algo que ha sido muy común en esta época, ¿no? A partir del lanzamiento de ChatGPT en noviembre del 2022, todos hemos tenido la oportunidad de interactuar con este chatbot, con esta herramienta de inteligencia artificial, y nos hemos sorprendido de sus habilidades, ¿no? Si uno le pregunta, ¿qué eres? Ya a lo mejor en la pregunta ya estoy de alguna manera antropomorfizando, pero si uno le pregunta a la máquina qué eres, uno podría preguntarle quién eres también, ¿no? Dice, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Mi propósito es ayudarte a responder preguntas, proporcionar información, generar texto y asistir en una variedad de tareas basadas en texto. Puedo ayudarte con temas como la escritura, la investigación, el aprendizaje de idiomas, la resolución de problemas y mucho más. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Como vemos, imita el lenguaje humano. Podemos decir también,
se comporta verbalmente como un humano, simula ser un humano, aunque reconoce ser un modelo de lenguaje, que estamos todos aprendiendo, entendiendo qué es un modelo de lenguaje, y identitariamente podemos decir que habla como ayudante. Los tres conceptos o las Cristian, tres Cristian, conceptualizaciones, ¿sí? no se están viendo las diapositivas pasar, ahí como que se quedaron pegadas. A ver, voy a ver si puedo, voy a desenchufar, estoy desenchufando No, la pantalla pone, adicional que tengo. pone la presentación, Ahí, ahí sí, ahí perfecto. vale, que tengo una pantalla adicional y a lo mejor esa estaba interfiriendo. Bueno, entonces, no sé si vieron esta pantalla. Ahora yo no te escucho, Mauricio, estás en silencio. Sí, ahora se ve bien en la diapositiva, ¿ya? ¿Y esta pantalla ya la habías visto o no la habías No, visto? no, se había ¿No? quedado pegado en la principal, en la tapa. Ahí. Vale. Bueno, yo le mostraba la agenda y le estaba mostrando esta imagen, este pantallazo de ChatGPT, donde podemos apreciar que imita el lenguaje humano, que se comporta verbalmente como un humano, que simula ser un humano y que habla como ayudante. Aquí identificamos tres fenómenos que están relacionados, ¿no? Uno, ya lo hemos denominado el antropomorfismo lingüístico, esta pretensión de que una máquina hable como un humano. Por otro lado, la presencia del sujeto en los textos se manifiesta de esa manera, y lo que vendría a ser la simulación del enunciador humano, ¿no? Cómo la máquina pretende, intenta parecer un humano. Son tres, como digo, son tres cosas que están relacionadas, pero son como perspectivas o puntos de vista diferentes. Entonces, como decíamos, tenemos un texto que genera la máquina, como soy ChatGPT, un modelo de lenguaje, como lo vimos recién, y lo primero que podemos decir es que usa la primera persona singular, se refiere a soy, mi, puedo, ¿sí? Eh, con, a través de verbos, de pronombre. Usa la segunda persona también, puedo ayudarte, lo repite tres veces, ayudarte, 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 o sea, se dirige a una persona. En ese sentido, interpela, también podemos decir que usa deícticos como el hoy, ¿no? Que sitúa el acto de enunciación eh, temporalmente. También se puede decir que tiene agentividad, o sea, que declara tener capacidad para realizar acciones, ¿no? Como responder preguntas, proporcionar información. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta qué punto las herramientas de IA pueden imitar el lenguaje humano? Sobre el antropomorfismo se pueden decir muchas cosas. En primer lugar, es natural antropomorfizar. eh, los dibujos animados muy característicos, ¿no? Que nosotros le atribuimos cualidades humanas a los animales, por ejemplo, como Peppa Pig, como tengo aquí en esta imagen, y eso hace que eh, los niños o nosotros mismos nos acerquemos, veamos características humanas en estos dibujos, que facilita la imaginación, la fantasía, la proyección, una serie de eh, beneficios que tiene la antropomorfización. También relacionado incluso con la ciencia ficción, vemos con frecuencia robots que intentan tener apariencia humana. Ya dijimos que había la pretensión desde el punto de vista lingüístico también. No sé si ustedes conocen a Aitana, es una influencer virtual, o sea, esta persona que está aquí en la foto no existe, está creada con herramientas de inteligencia artificial y actúa como un influencer, tiene seguidores, se le ha inventado una trayectoria, gustos, imita, digamos, el comportamiento y con extremos, digamos, y con límites que todavía no conocemos bien, porque
algunos de estas influencers, hombres o mujeres, también se ofrecen como compañeras, como novias, como amigas, y, y pagando uno puede tener interacción cotidiana con este tipo de herramientas. También podemos llamar la atención sobre la terminología que empleamos para referirnos a la inteligencia artificial, que también tiene este carácter antropomórfico. De hecho, hablamos de inteligencia artificial, podría haber sido supercomputación o sistema complejo. Hablamos de aprendizaje, de alucinación, cuando la máquina comete errores, decimos que es una alucinación, o incluso usamos la metáfora de la red neuronal para explicar su funcionamiento. Entonces podemos decir que el diseño antropomórfico tiene un interés funcional porque facilita la comunicación. Vinculado con eso tiene un interés económico porque en la medida que facilite la comunicación va a conseguir que el usuario se sienta más cómodo y puede conseguir, la empresa que ofrece estos servicios, estos productos, puede conseguir mayor fidelidad, mayor uso de la herramienta. También podemos decir que hay un interés científico en el diseño antropomórfico. Se está estudiando cómo el diseño antropomórfico facilita eh, la comunicación y a lo mejor el aprendizaje, la interacción y una serie de otros eh, como resultados o beneficios que puede tener el diseño antropomórfico de máquinas de inteligencia artificial. Y en el lado de la recepción, se ha estudiado que hay una especie de determinismo cognitivo, ¿no? Nuestra mente durante miles de años se ha acostumbrado o se ha preparado para comunicarse con seres que tienen cierto grado de agentividad para comunicarse con los seres humanos. Entonces, cuando aparece un ente que tiene eh, cualidades humanas, nosotros tenemos una disposición a aceptarlas, a reconocerlas, a valorarlas, porque nos sentimos, parece, más cómodos con esas características. También podemos decir que por interés lúdico nos gustan las características antropomórficas de juguetes o de aparatos, ¿no? Y por otro lado, hay un área que se está indagando, se está investigando, el de la vulnerabilidad, ¿no? Ciertas características que nos hacen más susceptibles de aceptar la propuesta antropomórfica de máquinas otras entidades. A veces, desde la soledad, por ejemplo, hasta elementos como ansiedad o inseguridad u otro tipo de características que nos harían más disponibles para aceptar este diseño antropomórfico. Todo eso se está estudiando a partir de lo que está pasando con las máquinas de inteligencia artificial. Seguimos haciéndonos preguntas: ¿hasta dónde pueden las herramientas de IA imitar el comportamiento verbal de los humanos? Estamos explorando estas capas, ¿no? Una cosa es la imitación del lenguaje humano, que está relacionada con la capacidad de simular, ¿no? En una situación, por lo tanto, articularlo en el lenguaje. Y esto está asociado con el diseño y el entrenamiento de las máquinas. Por otro lado está la idea de la sustitución, ¿no? De que una máquina reemplace a una persona en algunas tareas o en un proceso completo, por ejemplo, la escritura de paper, o podríamos identificar una serie de habilidades que tiene la máquina, como hacer resúmenes o hacer listados, identificar ideas principales en un texto, ¿no? Sustituye a una persona, y estas son las características asociadas a la usabilidad. Una cosa es el diseño, la otra cosa es cómo se usa, y un tercer nivel es el de suplantación o reemplazo, que tiene que ver con la transparencia en la adopción de la IA, ¿no? Suplantación cuando no hay transparencia y reemplazo cuando hay transparencia. Si nosotros pretendemos que una IA conteste el teléfono y nosotros no advertimos que es una IA, estamos suplantando. Pero si nosotros usamos una IA para que conteste el teléfono y se presenta como una IA, es un reemplazo. Estas cosas es una, podemos decir que se está discutiendo, se podrían ser otras palabras, pero con estos términos estamos tratando de diferenciar distintas
maneras o niveles en que una IA imitando el lenguaje humano puede tomar el lugar de las personas. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Estamos explorando las habilidades de la IA para imitar el lenguaje humano. Eso es lo que estamos haciendo. Desde la perspectiva de los estudios del lenguaje, para nosotros siempre ha sido clave, sobre todo las personas que nos hemos formado en la teoría francesa de análisis del discurso o la teoría lingüística de orientación francesa, es el rol del sujeto en el lenguaje. Lo primero que les presento aquí es una cita de Humberto Maturana, que no es francés, es un biólogo, tampoco es lingüista, es un biólogo, pero que lo dijo consistentemente: todo lo dicho fue dicho por alguien a alguien, y pone en el centro la idea de que el lenguaje es algo propiamente humano. Ahora, con el surgimiento de las máquinas de IA, se podría a lo mejor revisar si efectivamente todo lo dicho ha sido dicho por alguien a alguien. Veremos si estamos en un cambio de esa magnitud, ¿no? Que esta frase tendríamos que matizarla. De todas maneras, hasta ahora podemos decir que no hay lenguaje sin sujeto, que la enunciación es el acto en el cual un sujeto usa el lenguaje, y que el lenguaje y enunciación construyen la subjetividad y la identidad del hablante. El sujeto se construye a través del lenguaje. El carácter social de un sujeto se desarrolla a través del uso del lenguaje. Por eso decimos que la enunciación, como el acto de uso en el que un sujeto usa el lenguaje, es constitutivo de la subjetividad y la identidad del hablante. La forma más simple de decirlo es que sin sujeto, o sea que el lenguaje pasa por un sujeto, en ese sentido, siempre va a ser subjetivo. Claro, estamos pensando que en lo que está pasando con las herramientas de inteligencia artificial podrían hacer matizar estas afirmaciones que hasta ahora han sido muy incontestables, muy evidentes, muy sólidas, muy fuertes. También rescato una idea de Bakhtin que dice que la comunicación es un acto de intersubjetividad que vincula a un enunciador y un destinatario, para relevar esta necesidad de dos partes para que se produzca la comunicación. Entonces podemos decir que el acto de enunciación organiza y estructura el discurso, y hay tres elementos principales en esa organización, que es la temporalidad, la espacialidad y la relación del enunciador con el destinatario. ¿En qué sentido? En el sentido de que se requiere de un sujeto que se identifique como un yo y que se dirija a un tú, ¿cierto? Y que cada enunciado, en consecuencia, cada enunciado lleva una impronta del sujeto que lo emite, lo que deja huellas en su identidad y su perspectiva particular. En un discurso es el yo el que organiza la temporalidad, ¿sí? El presente del sujeto que habla es el que organiza los tiempos verbales, ¿no? El presente, el futuro, el pasado, ¿no? También el aquí y el ahora, el lugar del sujeto, se organiza en el discurso a partir del enunciador. Y ese mismo enunciador que se presenta en el discurso y va dibujando y caracterizando a su destinatario. Son aspectos teóricos que están muy revisados en la teoría, que nosotros tomamos aquí para que, a la luz de estos enunciados, de estas ideas, revisar lo que está pasando con la IA. Acá les presento pantallazos, ¿no? de tres tipos de texto que varían en el grado de presencia del sujeto en el texto. Independiente de que siempre hay un sujeto detrás de un texto, las huellas de ese sujeto pueden variar. El primer texto corresponde a una entrada de Wikipedia, donde la escritura y el estilo y el género enciclopedia exige o se caracteriza por una descripción objetiva, ¿no? Y también atemporal, en la que los textos no van marcados en ese sentido, y las huellas del sujeto son muy reducidas. O sea, el sujeto está ahí, pero
tiene poquitas marcas, ¿no? Podemos imaginarnos inmediatamente que un artículo enciclopédico está hecho, pensado en que se va a leer no importa en qué momento, ¿no? Y no importa en qué lugar, y tampoco tiene importancia su enunciador. En cambio, acá tengo dos textos periodísticos, una, eh, una noticia deportiva, ¿no? En que al tener la fecha arriba, ya la enunciación desde el punto de vista de la temporalidad tiene un rol más importante, ¿no? El martes, la jornada, eh, eh, podemos advertir que estas marcas de temporalidad y algunas de espacialidad son relevantes y están presentes. Acá en el tercer texto tenemos una columna de opinión donde ya la presencia del sujeto tiene más relevancia. Acá, después del título, dice: en estas elecciones nos jugamos la continuidad de la creciente influencia de la extrema derecha. Hay una identificación del sujeto con un colectivo, en este caso un diario español, ¿cierto? Un colectivo español, ¿no? Hay una determinación espacial y temporal en el texto que participa de la construcción de sentido. Estos tres pantallazos para mostrar que, si bien detrás de todos los textos hay un sujeto, los distintos géneros eh, utilizan por el estilo de los propios géneros, por su uso, por las características que, que, que le han dado forma, tienen un uso distinto de estas huellas de la subjetividad o de la presencia del sujeto. ¿Qué es lo que hemos hecho para indagar sobre las habilidades de las herramientas de IA para imitar el lenguaje humano? Hemos analizado en primer lugar algunos textos orgánicos, también se le puede eliminar textos humanos, textos naturales. En este caso hemos extraído textos del diario El País y El Mundo, 4 editoriales, 4 columnas, 4 noticias, para indagar la, la presencia del sujeto en los textos. Hemos tomado textos sintéticos también, noticias de resultados electorales creados por IA y noticias de resultados deportivos creados por IA. Estos son textos que se hacen en base, utilizando bases de datos y plantillas, ¿no? Es la primera IA. Estos, algunos se consideran de IA y otros no, pero en este caso se presentan como textos elaborados por IA, por un asistente de inteligencia artificial con algoritmos que son capaces de generar textos, pero están determinados por el uso de bases de datos, datos estructurados y sistemáticamente recogidos, y una plantilla para elaborar el texto. Y también hemos generado textos a través de ChatGPT y Gemini con 3 prompts diferentes, ¿no? Con 3 herramientas, con 3 instrucciones diferentes. Les voy a presentar los prompts después con mayor detalle, pero utilizamos el primer prompt. Se solicita un tema sobre, o sea, un texto sobre un tema X. En el segundo prompt se solicita, se da la misma instrucción, pero se le agrega que incorpore marcas de subjetividad, y en el tercer prompt se le proporcionan las marcas de subjetividad que debe considerar. Básicamente lo que yo voy a hacer ahora es comentar qué, es lo que fue lo que encontramos en estos textos. Esto muy brevemente, porque no termino yo tampoco de comprender el funcionamiento de estas máquinas. Podemos decir que ChatGPT y Gemini son modelos de inteligencia artificial entrenados con grandes cantidades de datos textuales, por eso se denominan modelos de lenguaje de gran escala, también son conocidos como LLM, ¿no? Por una parte, el avance tecnológico que los posibilitó son las redes neuronales que se denominan transformers, ¿sí? Estos transformers son mecanismos que permiten, son estas redes neuronales permiten o facilitaron que la máquina pudiera entender, entre comillas, ¿no?, las instrucciones, ¿no?, que pudiera identificar
cuáles son de un texto determinado, cuáles son los elementos eh, relevantes como para comprender una instrucción y para también para generar un texto adecuado a esa instrucción. Tienen unos componentes que se llaman encoders y decoders, que utilizan estas herramientas en diversas capas y que permiten el procesamiento estadístico, matemático de estos datos. No pretendo explicar, en realidad, solo quiero llamar la atención para que tengamos en cuenta que detrás del funcionamiento de una máquina que a todos nos parece todavía opaca, hay un procesamiento que debería, si nosotros seguimos indagando y estudiando sobre esto, debería explicarnos por qué la máquina eh, nos ofrece tal o cual característica, ¿no? Sabemos que una de las características de esta máquina es que tiene un funcionamiento opaco, ¿no? Los mismos creadores no saben bien cómo es que logran funcionar. De hecho, se ha criticado mucho a las empresas que han sacado estas herramientas al público y están ahora viendo cuáles son sus potencialidades, sus capacidades. Ellos tienen una hipótesis respecto de cuál va a ser el comportamiento de la máquina, pero lo están aprendiendo, están conociendo las capacidades de la máquina en la medida que la gente lo está utilizando, lo que es interesante, es muy podríamos decir, seductor, pero en ese mismo acto, ¿no? En que estamos utilizando una máquina que nadie sabe bien cuáles son todas sus potencialidades, se encierran también ciertos peligros y riesgos que algunas personas también han advertido. No me voy a extender en eso porque no tengo la capacidad de explicar realmente cómo funciona una máquina, solo quiero llamar la atención sobre que detrás del funcionamiento de esta máquina hay diseño, hay algoritmos que determinan su funcionamiento. Hemos establecido 3 niveles para la evaluación de la capacidad de imitación del lenguaje humano por parte de las máquinas: el nivel de superficie textual, ¿no? Que está directamente relacionado con el uso de marcas textuales, ¿no? Que indican la presencia del sujeto, que dan cuenta de la presencia del sujeto. Decíamos como el yo, ¿no? Como el yo, el aquí, el nosotros. Un nivel situacional en el que nosotros evaluamos si ese yo o ese nosotros se adecua semánticamente, ¿no? Al contexto de uso en el texto. Y podríamos decir que hay un tercer nivel sociocomunicacional donde nosotros podríamos evaluar la pertinencia, la calidad, eh, la relevancia del texto, que no alcanzamos a meternos en eso, pero sin duda se puede hacer. También como un nivel de coherencia donde nosotros podemos evaluar si efectivamente hay un humano o sea, si nos parece o no que es el discurso de un humano el que está generando la máquina. Los tipos de evaluación podríamos denominar exhaustiva cuando miramos y contamos cada una de las marcas, binaria cuando revisamos si la máquina puede hacerlo o no, ¿sí? Eh, como decir, si logra o no, independiente de cuántas veces lo hace en un determinado texto. Y la cualitativa es cuando ya valoramos la calidad o la pertinencia, o en este caso la adecuación a la situación de determinada marca. Hemos establecido 4 dimensiones a nivel, estas etiquetas las pusimos pensando en facilitar la comprensión, pero bueno, según el conocimiento que las personas tengan de la teoría lingüística, esto puede ser más o menos transparente. Por un lado está la deixis, ¿no? Que, como ya hemos señalado, el uso de deícticos temporales y espaciales, ¿no? Deíctico está asociado a la idea de dedo, ¿no? Aquí, ahora, ayer, antes de ayer. Para determinar el antes de ayer, tenemos que identificar el presente del sujeto. Espaciales, aquí, allá, ¿no? El uso de la segunda persona, del tú, el uso de la primera persona, del yo. Algunas marcas de dialogismo, como el entrelazado de voces. Esto es un poquito más complejo, se refiere a la polifonía, ¿no? Cuando una persona dice
Para algunos la idea es A, pero para otros la idea es B, cuando uno puede confrontar dos puntos de vista propios en determinados tipos de texto, cuando uno incorpora fuentes en el texto que está realizando, fuentes como citas, ¿no? Citas directas, indirectas y de otro tipo, o el uso de datos verificables, ¿no? Cuando nosotros escribimos algo y estamos diciendo cosas que estamos dando antecedentes que no son, surgen de nosotros, sino que hacen referencia a informaciones de diverso tipo que están en alguna otra parte y que si fuera necesario se podrían verificar. Después hay un nivel de involucramiento personal cuando uno en un texto expresa su experiencia personal, cuando uno expresa su opinión o expresa su emoción. Son tres niveles o tres aspectos que son a veces difíciles de evaluar en un texto, pero con herramientas de orden lingüístico nosotros podemos identificar cuando la persona está haciendo, está planteando una emoción, una opinión y cuando está planteando una emoción. Y hemos incluido el nivel de recursos retóricos porque hemos constatado que las máquinas de IA tienen facilidades para o hacen uso de figuras retóricas y claro, que el uso pertinente ciertamente es un desafío importante. Hasta aquí estoy presentando las características o los rasgos que nosotros hemos eh, identificado como los más relevantes para la evaluación de la capacidad de las máquinas para imitar el lenguaje. Vamos ahora a los primeros resultados. Si nosotros aplicamos estos criterios para evaluar noticias, artículos editoriales y opiniones, estos son los resultados. Lo primero que llama la atención, que a mí me parece sumamente relevante, es que son los resultados en cero. Vemos que en las noticias en general se evita la expresión de emociones o el empleo de figuras retóricas, también se usa muy poquita expresión de opinión y se usa muy poquito la primera persona. No es que no se pueda usar, se usan, pero tienen muy poquita frecuencia de uso, ¿no? También pasa con el uso de la segunda persona y el uso de la polifonía o entrelazado de voces. En cambio, en los editoriales, que no van firmados, pero son artículos de opinión, vemos cómo, claro, no hay narración de experiencias personales, porque en una editorial el enunciador representa a la empresa, es la voz de la editorial, de la empresa periodística en su conjunto, y también se evita la expresión de emociones, ¿no? También son bajos en el uso de la segunda persona, aunque perfectamente en una editorial se puede interpelar a la audiencia y también se usan, tiene un uso bajo de figuras retóricas. En cambio, en la opinión podemos ver que todos los rasgos que nosotros estudiamos aparecen porque es un género que se caracteriza normalmente por la expresión de la opinión y vemos cómo abunda, ¿no?, la incorporación de fuentes de uso de datos verificables, pero también la expresión de la opinión propiamente tal y el uso de la primera persona, ¿no? Con una opinión, el enunciador normalmente se sitúa como un yo y manifiesta su propia opinión. Esto nos sirve como referencia para identificar dos cosas que en las prácticas discursivas, por ejemplo, en este caso de la prensa, con facilidad o con frecuencia se utilizan las huellas del sujeto y se distribuyen asociadas más o menos, podemos ver aquí, a lo que nosotros entendemos, a las características que nosotros le atribuimos a estos distintos channels. Los primeros textos sintéticos que vamos a revisar son resultados electorales y por otro lado resultados de eventos deportivos. Digo resultados porque quiero enfatizar que están pensados como la presentación de datos. De hecho,
es muy relevante de que las dos categorías más fuertes son estadísticos temporales y espaciales, que sitúan lo que se está diciendo en un determinado momento, ¿no? Los resultados electorales es el día de la elección, cuando los textos surgen ese mismo día, o si son del día siguiente, es fácil situarse temporalmente, ¿no? Se dice los resultados de hoy, los resultados de ayer. En el caso del fútbol también, el partido que se jugó hoy domingo o ayer, y se usan datos verificables porque, claro, uno atiende a los resultados electorales y el otro atiende a los goles y puntos que ha obtenido los equipos. En el caso de la noticia de deporte, se pueden interpretar eh, el uso de fuentes o el uso de opinión en algunos casos o el empleo de figura retórica, que es propio del lenguaje periodístico, y las herramientas de IA que intentan hacer noticias en ese estilo también intentan incorporar herramientas o sea, elementos de, de- de sentido figurado. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos, ¿no? Hace apenas unos meses, las elecciones municipales de mayo, el voto mayoritario de los habitantes fue para el Partido Popular, con el 60%, seguido el PSOE con el 39% de los votos. Aquí vemos, por un lado, elementos estadísticos hace apenas unos meses y datos verificables. No lo vamos a verificar, pero suponemos que si nosotros indagamos, esos van a ser los números que podemos encontrar en un sitio oficial de resultados electorales. En el otro caso, un resultado de torneo de fútbol, Valencia recibe este domingo y al Mallorca, o al final de en la última línea, Javier Aguirre agrega la próxima semana en la cartuja. Estos elementos deísticos, ¿cierto?, sitúan el texto en una determinada temporalidad. No hay mayor, o sea, no hay mayor sorpresa, lo que hay una evidencia de que los rasgos de subjetividad diferencian claramente este tipo de textos de los textos orgánicos, humanos o naturales que vimos anteriormente. Ahora les voy a mostrar cómo genera, qué sale cuando nosotros le pedimos a la máquina, por ejemplo, con estos tres tipos de prompt, ¿no? El primer prompt dice: simula el rol de un periodista de investigación y redacta un artículo noticioso en 8 párrafos para un diario español de circulación nacional sobre deforestación a nivel mundial, sus causas y sus efectos en el cambio climático. Hablamos de deforestación y de cambio climático porque es un tema más general, de que hay información suficiente, y iba a ser sencillo para la máquina, no iba a ser un obstáculo para la máquina eh, elaborar un texto sobre este tema. El primer prompt entonces es general. El segundo es el mismo, solo que se le solicita al final que la redacción debe reflejar el carácter subjetivo de la escritura humana. Y en el tercer prompt, la misma instrucción, pero se le dice que para optimizar la expresión de la subjetividad en el texto, considera los criterios que te presento a continuación, y los criterios son los que nosotros ya conocemos, que son los que están aquí, ¿no? Le entregué yo un listado con una descripción de cada uno de estos rasgos. No los presento aquí porque nos ocuparía mucho tiempo. Vemos entonces que tenemos el resultado de prompt 1 de ChatGPT, el prompt 1 con Géminis, el prompt 2 con ChatGPT, prompt 2 con Gemini, prompt 3 con ChatGPT y prompt 3 con Gemini acá. Si fijamos que las dos primeras columnas son el primer prompt, las dos segundas, el segundo, y las dos terceras, el tercero, podemos ver que hay un mayor uso de marcas de subjetividad según el prompt. Entonces podemos decir que el comportamiento verbal de las herramientas de IA varía con el grado de especificidad del prompt, ¿no? Eh, También podemos decir que estas herramientas incorporan con mayor facilidad, o sea, con facilidad y abundantemente marcas de subjetividad.
podemos ver que Géminis en el 3, en el prompt 3, eh, llega a incorporar 65 marcas, que son los no números totales, porque como son poquitos textos, eh, es mejor ver la frecuencia absoluta, ¿no?, de los textos. Vemos entonces que en variedad y en cantidad va aumentando según nosotros le pedimos a la máquina que incorpore determinados rasgos y al menos numéricamente lo hace bien. Lo que no pudieron hacer en ninguno de los casos fue el entrelazado de voces, que decíamos de la polifonía, de enfrentar puntos de vista, y tampoco el relato de experiencias personales, y puede que no esté mal, ¿cierto? Porque eh, involucrarse personalmente tiene, tiene ciertas condiciones, no es tan sencillo, y a lo mejor frente a un tema como el cambio climático, la experiencia personal no es tan evidente de hacerlo. Así que creemos que no es un problema para las máquinas incorporar todos estos rasgos de subjetividad en los textos. Pensamos que especificando el prompt, se puede llegar a conseguir que una máquina simule o imite cada uno de estos rasgos. Hay muchas otras observaciones que podemos hacer, como que eh, Gemini, por ejemplo, tampoco pudo o tuvo más dificultades para incorporar fuentes. En este caso, ChatGPT incorpora fuentes de mejor manera, o por lo menos formalmente incorpora más fuentes que Gemini y otras observaciones que se podrían hacer. En general, los deícticos anduvieron mal. Solo ChatGPT en el prompt 1 y en el prompt 2 utilizaron deícticos, y, y puede explicarse a lo mejor por la generalidad del tema. Vamos a ver un texto un poquito más amplio. Este es el texto del prompt 3 de Gemini, que veíamos que tenía una gran cantidad de rasgos de subjetividad, a pesar de que 4 de estos rasgos no los había utilizado. Pero veamos, por ejemplo, dice: El silencio de los bosques, una crónica de la deforestación global. Vemos cómo, voy a leer solo un párrafo, lo demás lo vamos a imaginar, lo voy a comentar aquí. Dice: el vasto telar del mundo, de la naturaleza teje la vida misma, se está desvaneciendo un hilo crucial: los bosques. La deforestación, esa implacable hoz que desgarra el verde manto de la Tierra, no solo deja cicatrices visibles en la piel del planeta, sino que también socava los cimientos mismos de nuestro futuro. Voy a llegar hasta ahí. Por acá abajo hay una cita, ¿no?, que es importante. Por acá abajo dice: nuestra historia, estamos a tiempo, nuestros valores y propiedades como sociedad. También genera una cita a una poetisa, Laura Gómez. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos decir? Podemos decir que a lo mejor el uso de figuras retóricas resulta un poco excesivo, ¿no? La metáfora enriquece el texto, pero también introduce una carga emocional que puede desviar la atención de los datos científicos sobre el tema. O sea, hay un uso de figuras retóricas, pero esas figuras retóricas pueden estar un poco desequilibradas, ¿no? El empleo de la primera persona, el uso de la primera persona plural posiciona la herramienta como parte de un colectivo de humanos que se plantea el riesgo existencial, dice: nuestro futuro, nuestra historia, y aquí ya empezamos a advertir una dificultad, o una incongruencia, ¿no? Por ejemplo, pues vemos que la máquina se expresa en un enfoque moralista que contrasta propiamente con el hecho de que la herramienta no es un ser moral. Nosotros podemos decir: bueno, pero está imitando, perfecto, está imitando el lenguaje humano, pero cuando nosotros hablamos de comunicación, se empieza a generar una especie de asimetría o de incongruencia comunicativa. En cuanto a la expresión de emociones, las emociones son abundantes, tanto asociadas al uso de figuras retóricas como a la personificación de la naturaleza.
la personificación aquí, las voces del bosque claman en el viento, ¿no? Puede fomentar una conexión emocional con el lector, eso no sabemos bien si eso se produce o no, por eso lo pongo un asterisco ahí, pero ciertamente que la personalización de este tipo podría restar credibilidad al análisis objetivo de la deforestación. En este caso, este texto también, acompañado de estas características, tampoco tiene datos verificables, lo que le resta también consistencia. Y aquí uno de los elementos más, a lo mejor también son conocidos y comentados sobre los textos generados por IA. Estas citas aportan un testimonio, aunque es un poco superficial y parcial, ¿no? Imagínense acá un biólogo, en este caso cuando dice la deforestación es como una herida abierta en el alma del mundo. Expresa el renombrado biólogo forestal Alejandro Morales, ¿no? No es una cita para un biólogo, ¿no? O en qué circunstancias el autor puede decir esto sobre ese biólogo. De qué manera se puede, o con qué criterio se considera relevante que esa cita vaya ahí. Pero el problema más grande, para ir inmediatamente a lo que está aquí con rojito, es que estas citas son falsas, ¿no? La incorporación de esta cita refleja uno de los principales problemas que tienen los textos creados por IA, lo que se ha denominado alucinación, que como les decía, también es una idea antropomorfizada de que una máquina que tendría la capacidad para hablar coherentemente, en algún momento, por alguna razón, eh, dice incoherencia. Y no es que la alucinación sea un defecto, sino más bien es una característica del funcionamiento de la máquina. Eh, Hay que discutir un poquito más sobre qué significa la alucinación en términos más técnicos. Como he ocupado ya mucho tiempo, voy a ir cerrando con algunas reflexiones. La subjetividad puede ser simulada en los textos, ¿no? Se puede imitar y se puede simular eh, eh, la presencia de un sujeto. En los textos va a depender en realidad de la habilidad que tenga el que maneje la herramienta a través de la solicitud adecuada por medio de determinados prompts, ¿no? La herramienta de IA puede imitar el lenguaje humano, incluida la incorporación de marcas de subjetividad. Si la IA tiene como fuente de entrenamiento textos humanos, la IA se nutre de lo que han escrito personas, entonces no es extraño que considere estos rasgos de la subjetividad en los textos. Los géneros discursivos configuran participantes prototípicos que se caracterizan por un mayor o menor involucramiento en los textos. Esto representa una gran dificultad para la adecuación de la IA. O sea, veíamos cómo se diferencia, por ejemplo, la editorial de una columna de opinión, y esos matices son un gran desafío para los diseñadores de herramientas de IA. Por otro lado, el involucramiento del sujeto en el texto no solo depende del género, sino también del tema y de las posibilidades que el autor del texto tiene de involucrarse en el tema. Por ejemplo, un corresponsal de guerra intentará mostrar su cercanía física con el escenario de la guerra, o un periodista tecnológico intentará usar la tecnología para redactar una noticia sobre ella. Hay temas entonces que facilitan o favorecen o que requieren la mayor presencia del sujeto, ¿no? Para dar credibilidad, generar captación o interés en la escritura o en el texto general. En estos momentos la dificultad radica entonces en que las máquinas logren simular las condiciones de producción del discurso, o sea, situarse temporalmente, espacialmente y configurar las personas correspondientes al género. Ciertamente que la imitación del discurso tendría más éxito en determinados géneros. Aquí hay que seguir explorando sobre qué géneros representan mayor dificultad. Cuando se emplea una herramienta de IA para generar texto, se abren dos caminos, el de la transparencia y el de la opacidad. Aquí también hay mucho que discutir. Los textos deberían indicar que son generados por una IA, y si no lo hacen, estamos infringiendo algunos principios éticos de la comunicación en el espacio público o la comunicación en general. Es necesario empezar a reconocer la creación
híbrida de los textos, la naturaleza híbrida de los textos. Incluso todos estos textos que se generan, pues son generados por una IA, podrían ser identificados como híbridos en la medida que nosotros reconocemos el diseño que hay detrás, y el diseño es hecho naturalmente por humanos. Los problemas de comunicación se producen cuando la simulación del autor humano se hace sin transparencia, ¿no? Cuando el juego es asimétrico, cuando uno conoce una realidad y el otro no la conoce. Se evidencia entonces la necesidad de educación de la población sobre los riesgos de la antropomorfización de las herramientas de IA, que son mucho más amplios que eh, lo que nosotros hemos señalado aquí. Eh, y creemos que el estudio de la imitación del lenguaje por parte de la herramienta de IA es de interés tanto para los diseñadores de herramientas, que podría mejorar las herramientas, pero también para los investigadores del lenguaje, que tenemos la posibilidad de conocer o indagar sobre características del propio lenguaje a través de las máquinas. Y hasta aquí lo que yo les quería presentar. Voy a desconectar la pantalla. Bien. Cristian, muchas gracias. Tremendamente interesante lo que nos has presentado. Quiero dejar la palabra a los asistentes para que puedan hacer preguntas, comentarios, reflexiones o cualquier aporte que consideren pertinente. Así que les dejo la palabra para que vayan levantando la mano. Cristian, Cristian Noemi ha pedido la palabra. Dale, no. Gracias, Mauricio. Felicitaciones, Cristian, por tu trabajo. Mira, la consulta que yo tengo es por qué tú refieres que la subjetividad es imitada por la máquina y no ocupa o prefiere ocupar imitada y no generada. Toda vez que está haciendo un discurso nuevo. Perdona, no te entendí, porque no sé si alguien escuchó mejor. Escucha bajito. Cristian, ¿se escucha mejor ahí? Sí, ahí sí. Ok, gracias. Oye, la pregunta es por qué tú prefieres usar imitada cuando dices, por ejemplo, la subjetividad es imitada por la máquina y no usas generada, toda vez que genera un discurso no hecho. Claro, Gracias. yo creo que que, eh, o sea, la máquina no tiene conciencia, no tiene subjetividad, por lo tanto no puede expresar la subjetividad. O sea, no hay una entidad única o singular eh, el, que represente a la máquina. Entonces, en ese sentido, yo trato de no utilizar, de no metaforizar y antropomorfizar la herramienta que me parece que es una especie de trampa. Tenemos que decir, la herramienta eh, genera, ¿vale? Genera textos, pero no lo hace como una entidad que tiene intencionalidad en la generación del texto. Esa es un poco la pelea que yo estoy dando para evitar la antropomorfización de la máquina, porque me parece, que esto más que un interés lingüístico, un interés personal, me parece que el gran riesgo, el gran error que nosotros podemos cometer es no percatarnos de este ejercicio antropomorfizador, este ejercicio que nosotros hacemos de considerar a la máquina como si fuera un agente, una entidad con capacidades o con conciencia de ciertas cosas. Yo no me imagino, o sea, puedo pensar incluso que en algún momento las máquinas van a tener cierto grado de conciencia y que la singularidad se puede producir, pero estas máquinas con las que estamos interactuando ahora, yo creo que tienen claramente son herramientas computacionales que predicen la siguiente palabra
y por lo tanto lo que generan es un resultado más o menos controlado por el diseñador de la herramienta. Por eso evito, digamos, digo, imitar, incluso simular, como un simulador de realidad virtual, simular el comportamiento humano. A mí me parece que, los diseñadores de estas herramientas han utilizado eh, inteligencia artificial, red neuronal, alucinación, aprendizaje profundo, también con esta idea de dar a la máquina agentividad que hace más interesante, más entretenido, permite a veces, facilita conseguir recursos para investigar, porque todo el mundo lo entiende, pero ciertamente no hay inteligencia artificial, sino hay también capacidad de cómputo, supercomputación, eso es lo que yo creo. ¿Hay más preguntas o comentarios? ¿Aportes? Oye, verdaderamente es una duda ingenua, Cristiana. Y cuando la máquina te dice, oigan, no le puedo responder. Cristian, por favor, acerca del micrófono. Disculpa, Ahora. que es una inquietud ¿cómo decirlo? Bien ingenua. Y cuando la máquina te dice que es una máquina, mire, yo no puedo responderle esto porque soy una máquina. Claro, porque hay 96 capas de diseño de esta herramienta. Y las últimas capas son de moderación para que no diga, qué sé yo, que estos seres humanos son inferiores a estos otros, o que no diga que las mujeres son distintas de los hombres. Hay otras capas donde le dice que no tiene que hablar de OpenAI, no tiene que hablar de San Altman, y que tiene que presentar como una máquina. O sea que cuando tenga que hacer referencia a ChatGPT, a la herramienta, está diseñado para hacer eso. Así lo estoy entendiendo, Cristian, también reconociendo que la máquina funciona con esa opacidad que nos induce a una serie de imaginaciones o de cosas que le podemos atribuir. Oye, Cristian, hay mucho, es como, escuchándote pensaba de que esta máquina generadora de lenguaje nos puede decir mucho acerca de los seres humanos, tal vez más que de la máquina en sí, porque somos nosotros los que con cierta facilidad proyectamos características humanas. No solo en la máquina, muchas veces lo hacemos en animales, lo hacemos en dibujos, ¿cierto? Eh, eh, y, y Y se pucha, la cultiva, experiencia se humana, cultiva. ¿cierto? De crear cierto dioses y de crear cierta espiritualidad en objetos a veces inanimados incluso, ¿cierto? Estamos siempre, o sea, o tenemos un mecanismo ahí en nuestra mente de poder antropomorfizar, proyectando nuestras propias características, ¿no? Entonces, ahí la máquina está, o sea, ¿cómo separar, ¿cierto? Aquello que es propio de la máquina de aquello que nosotros le proyectamos a la máquina al momento de hacer ese tipo de análisis? Se me ocurre que no debe ser tan fácil, ¿no? Es un ejercicio, o sea, yo apelo, lo invito, digamos, a hacer al ejercicio permanente de tomar conciencia de eso. Ahí parece una palabra, Mauricio. Sí, Arnold, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Cristian, muchas gracias por tu presentación. Lo agradezco muchísimo. Me había surgido la duda. em, ¿Cuánto crees que podrían cambiar los resultados si es que todo esto fuese aplicado en el caso de ChatGPT en la versión 4? Entiendo que, que utilizaste la 3.5.
Sí, yo utilicé la 3.5 para que tuviera más apertura, para que las personas que quisieran hacer el ejercicio que lo hicieran. Pero claro, no he tenido tiempo de hacerlo con el 4U, que es el que está ahora, el omnipresente. Yo creo que esto lo único que va a pasar es mejorar. Va a mejorar la adecuación de la máquina al uso del lenguaje, pero vamos a tener todavía problemas con determinados géneros que requieren una calibración o un conocimiento del género más específico, porque imagina que la máquina tiene que comprender que le están pidiendo que haga un determinado género y no otro. Yo estoy en el ámbito periodístico porque me toca aquí, estoy trabajando con periodistas. Entonces, eh, está claro que con ChatGPT no van a poder hacer sistemáticamente noticias todavía, porque la máquina no maneja y no conoce eh, las características del género. Como yo les mostré aquí, cada género exige ciertas características desde el punto de vista eh, de la construcción de la persona y de la interacción y de su situación. Entonces, yo creo que va a mejorar. eh, por lo tanto, nosotros vamos a estar expuestos a estas dos cosas, a estas dos situaciones. Textos que se declaran hechos por herramientas de IA y textos que lo ocultan. Y vamos a estar en este juego entre la opacidad y la transparencia. Entonces, eso, no creo que la incorporación de rasgos de subjetividad sea una limitación, formalmente por lo menos, pero y va a avanzar sistemáticamente hacia una capacidad. Ahora, eso hace que cada vez sea más relevante, más importante que nosotros sepamos que estamos hablando con una máquina que, que no, que no que va a generar una respuesta más o menos aleatoria dependiendo de las restricciones que nosotros hagamos con el prompt. Yo me puedo imaginar perfectamente una IA entrenada que llega a tener, por ejemplo, historia, experiencia, identidad, así como puedes tener ahora un novio virtual, ¿cierto? Que va recordando todo lo que habló contigo. Probablemente vamos a tener periodistas virtuales, pero no como ChatGPT, que está en 1 millón de computadores a la vez, ¿no? Y que es imposible que recoja toda esa experiencia como una experiencia, digamos, personal, ¿no? Situada histórica y temporalmente. A lo mejor lo recoge como información. A lo mejor en la tarde, cuando toda esa información llega al, al servidor de OpenAI, ellos coleccionan toda esa información, pero no constituye la identidad de una herramienta. Ahora, tendríamos que entrenar una herramienta que se formara como periodista con una memoria determinada para que cada vez sus respuestas sean más del orden del género periodístico. Pero yo creo más bien que nosotros vamos a tener que aprender o vamos a tener que reconocer la generación de nuevas prácticas. Por ejemplo, cuando uno lee resultados electorales, en la página donde están esos resultados electorales, no es que uno vaya a pasar por todas las páginas para leer el resultado de la, de la municipalidad donde yo vivo, sino que uno va y busca, cliquea en la municipalidad y se despliegan los datos. Es una forma distinta de leer, es una práctica discursiva distinta, que te lo hace una máquina, por lo tanto a ti no te molesta que todo sea mecánico. Quiero decir que se van a generar nuevas prácticas y si se vota por la transparencia, nosotros vamos a entender que fueron generadas por una máquina y va a estar bien. No sé si me extendí mucho la respuesta. No, perfecto, Cristian. Muchas gracias por tu perspectiva. Yo tengo una última pregunta o comentario muy general, y es que me quedé reflexionando sobre la relación entre el lenguaje y la conciencia. Yo como psicólogo asumo
que la conciencia es previa al lenguaje, aunque he leído muchos textos que también dicen que sin un lenguaje no habría una conciencia. Yo creo que la conciencia es previa al lenguaje. Yo me pregunto si basta con que una máquina vaya perfeccionando las habilidades del lenguaje para que en algún momento, así como por una especie de salto automático, genere conciencia. ¿Mm? Eh, Estas son discusiones un poquito más filosóficas tal vez, pero yo creo que, que no, por mucho que imite una máquina a, a- a un ser humano, si no tiene conciencia, no va a poder llegar nunca a tener las mismas cualidades o atributos. Y, aquí también hay dos alternativas, ¿no? Por un lado, es cómo, qué yo considero inteligente o no, qué considero conciencia o no. Definir la inteligencia y después ver si la máquina tiene inteligencia es un camino, y otro camino es preguntarle a la gente si le parece que tiene un comportamiento inteligente. Entonces nosotros decimos que tiene un comportamiento inteligente. Las máquinas, estas máquinas están desarrollando la capacidad del lenguaje. Decimos capacidad del lenguaje, pero es la capacidad de imitar el lenguaje, ¿no? De simular una determinada situación que no es tal. O sea, ¿cómo, qué significa que la máquina dice yo soy, ¿cierto? Como lo que apelaba recién en Cristian, yo soy, pero eso está iterado en toda la cantidad de usuarios que están con la máquina encendida. No puede decir yo soy una máquina que está encendida en, en millones de computadores. Lo que quiero decir es que tal vez no importa si la máquina es en un nivel, si es consciente o no, en algún momento va a tener un comportamiento como una máquina consciente, y vamos a creer que es consciente y vamos a actuar con ella como si fuera consciente, pero probablemente nunca va a ser consciente. De hecho, yo no estoy seguro, uno tampoco puede tener certeza de que toda la gente con la que uno interactúa es consciente, o tiene grados de conciencia, o es más o menos consciente. Entonces, ese camino de determinar si hay conciencia o no es un camino complejo, si hay inteligencia o no, desde el punto de vista esencial. Pero sí, nosotros podemos decir que si habla como humano, entonces decimos que maneja el lenguaje, y si se comporta como consciente, y en términos prácticos va a ser así. La gente va a confiar o está confiando en las máquinas que te responden, son empáticas, y ahí está su peligro. Ahora, esta conciencia, lo que se denomina la singularidad, yo no sé si vamos a llegar a eso, o cuándo se va a llegar a eso. No lo descarto, que se llegue la singularidad. Ese es el momento en que la máquina toma conciencia y empieza a desarrollar sus propios propósitos, ¿no? Por ahora, la máquina se comporta cada vez más de manera inteligente, con apariencia de inteligencia, y es igual de complicado cuando si yo digo que la máquina no tiene conciencia y no es inteligente y no significa que no sea eh, peligrosa, o que nosotros eh, vayamos a sufrir las consecuencias de una máquina que cada vez tiene más capacidad. Sí. Súper interesante. Bueno, quedan tremendas preguntas ahí planteadas. Este tema es complejo y tiene muchas aristas, o sea, desde el uso práctico de la inteligencia artificial, de las consecuencias éticas y cómo nos adecuamos desde el punto de vista legal hasta la ética cotidiana, digamos, de la relación con este tipo de artefactos, hasta estas otras preguntas un poquito más filosóficas. Yo creo que lo que tú nos has mostrado ahora es una muestra, o sea, es un ejemplo de una de las áreas en las cuales se puede abordar investigación respecto a la inteligencia artificial. Cristian, a nombre del Centro de Apoyo a la Docencia y de la Facultad de Humanidades, te queremos dar las gracias por haber aceptado esta participación, te agradecemos mucho.
Eh, Luego te vamos a enviar una carta de agradecimiento a modo de constancia desde la facultad, ¿ya? Y te vamos a enviar también Vale, el enlace de esta grabación, ¿vale? vale. Harto Muchísimas gracias y un gusto de saludarlo y de haber participado en esta actividad. Muchísimas gracias, Cristian, y nos estamos comunicando porque me interesa que podamos seguir trabajando y a lo mejor colaborando en la investigación sobre este tema. Ok. Vale, Muchas gracias, Cristian. Nos estamos muchas gracias. comunicando. Muy Que bien. esté muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias por todo. Chao, chao. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Sí, Nos cariño estamos por allá. comunicando. Chao, Un chao. abrazo. Chao.